Bueno, entremos a la segunda clase. Yo les mandé el material a los que me pasaron su correo. Si querés el material anexo, dame tu correo para enviártelo, ¿está? Puedes pasárselo a la Patricia o a la Constanza o a mí. Algunos se los mandé, les mandé un chorizo, no sé cuántos anexos les mandé. Y después también, si están interesados, tengo un par de libros que me gustaría que leyeran en este curso de esta clase o a futuro. Bien, metámonos un poquito en cuanto a esto. Voy a tratar de dejar algunos pensamientos y luego lo que quiero hacer es dejar un tiempo de espacio para algunas preguntas, ¿sí? Porque yo quiero hacer unas preguntas, no vos a mí, Carlos, yo a ti. No, quiero compartir algunas cosas. Sí, arranquemos con las diapositivas, chicos. Religión. ¿Qué es lo que se entiende por religión? ¿Sí? ¿Qué es lo que la gente comúnmente entiende por religión? La verdad es que los expertos no están de acuerdo en definir qué es religión. ¿Sí? Y después vamos a ver un texto bíblico que les quiero que me ayuden a ver, porque va a dar más luz todavía, ¿está? Pero la religión sería como que define un ámbito específico de creencias y comportamientos humanos. ¿Sí? Eso sería la definición de la religión. Es un ámbito específico de creencias y también de comportamientos. Se une entonces la creencia con el comportamiento. Eso sería una religión. ¿Está? Los que hemos venido de otras religiones antes de llegar al cristianismo, o los que han nacido en el cristianismo, saben entonces que es un ámbito justamente de esto. Un ámbito donde hay ciertas creencias y donde se espera que haya una vida, un comportamiento en base a esas creencias, ¿sí? Esa es más o menos la definición de religión. Después viene la definición un poco de iglesia. ¿Qué es lo que nosotros, o qué se entendería por iglesia? Y aquí dice, supone una de las formas posibles de organización burocrática de una religión. ¿Está? Ahora, esto mirándolo de una óptica de qué es la religión, que es medio etéreo, ¿cierto? Cuando dice religión, como que está en el aire, no tiene como una estructura. Entonces, cuando hablamos de iglesia, es como la forma de organización burocrática que tiene una religión. ¿Y cuál es esa organización burocrática? Esa organización burocrática tiene un liderazgo, tiene forma, tiene estructura, ¿cierto? Tiene departamentos, en fin, tiene un montón de cosas que dice, esta religión así se mueve, digamos. Entonces, religión e iglesia son un poco distintas en su concepción general, digamos. Pero quiero volver a estos dos principios un poco más adelante, ¿sí? ¿Me das la otra diapositiva, por favor? Los elementos característicos que tiene una religión, cualquier religión, incluso la cristiana, son algunas cosas como estas. Tiene que ver con las creencias, prácticas, relaciones e instituciones relacionadas. Vamos a ver más tarde qué significa eso. Tiene las prácticas también de obediencia, reverencia o culto. También tenemos el carácter colectivo o grupal de esa expresión. Y por último, algunas consecuencias y funciones de la religión, de la vida religiosa, ¿sí? Son 4 elementos característicos que tiene una religión, ¿sí? En la que una religión se está basando. Dame la otra y así vamos a ir explicando un poquito qué significa estas creencias que ustedes tienen ahí. En toda creencia se habla que hay fuerzas, hay seres o hay metas sobrenaturales, ¿sí? Es decir, una religión que no tenga algo sobrenatural realmente no es religión, ¿sí? O sea, se entiende que una religión existe porque es sobrenatural. Es decir, el hombre necesitaría algo sobrenatural, ¿sí? Porque lo natural no le es suficiente, ¿sí? Bien. También se habla en toda religión hay poderes invisibles y superiores, ¿sí? En otras palabras, tenemos elementos visibles e invisibles. En nuestro caso, el cristianismo, ¿cuál sería un elemento de poder invisible? A ver. Claro.
¿Ya? Bien. Es interesante porque la creación se hace visible cuando alguien de lo invisible permite que sea algo visible. ¿Está? Pasa también si uno lo empieza a analizar, más que poder, pero tenemos los ángeles. Los ángeles hablamos de un poder sobrenatural, ¿cierto? Invisible. Entonces, toda creencia, y ustedes ven a nivel de todas las partes, van a encontrar que esto es importante. Para nosotros también lo encontramos en la Escritura. El creyente, nosotros creemos en los ángeles, nunca hemos visto uno, pero eso significa que invisiblemente está presente, pero creemos también que están. O sea, son dos cosas distintas. Luego está la preocupación, las religiones están preocupadas, ¿cierto?, por los fines últimos del ser humano, buenos o mala percepción que puedan tener, ¿cierto?, pero están preocupadas del fin. Es decir, ¿qué va a pasar con el hombre al fin de su vida? ¿Sí? Eso dijimos un poquito la semana pasada. ¿Qué es lo que se espera? Toda cosmovisión dice qué va a pasar después de que estemos muertos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Es la gran pregunta que siempre existe. Toda religión también tiene aspectos sagrados, elementos reservados y incluso en algunas religiones también prohibidos. Son estas cosas que a veces uno puede palpar o hacer, o algunas ciertas especies como de rituales también que se pueden dar dentro de una religión. Hablamos la semana pasada acerca del bautismo y de la Santa Cena, que son parte de lo que nosotros los cristianos, ¿cierto?, hacemos. Es una forma de mostrar algo sagrado. No lo decimos así, pero en el fondo es algo, obviamente, que marca una diferencia para nosotros profundamente. El hecho del bautismo no es como, alguien se bautizó, no. Tiene una connotación espiritual muy potente. El bautismo, también la Santa Cena. Obviamente hay un objeto de devoción espiritual. En toda religión hay un objeto de devoción. Y para nosotros, ¿quién sería este objeto de adoración? Sí. Bueno, ¿cierto? Nuestro Dios sería nuestro objeto de adoración. Luego tenemos una entidad que controla el destino del ser humano. Aquí hay una variación, porque no en toda religión se piensa como en la cristiana. En algunos vamos a ver más adelante en los ejemplos que yo les puse de ciertas religiones, vamos a encontrar que en este punto, para nosotros los cristianos bíblicos, sí hay un solo ser, ¿cierto?, que es Dios, quien controla. En otros, ustedes saben o pueden saber que son también otros agentes que van involucrados, que vamos a estar viendo también en el futuro. Este es el ámbito del ser, es decir, queremos toda religión se preocupa en cuanto a esto de que sus miembros que participan de su religión estén bien, hablemos así. Entonces, tratan de ayudar en todas sus formas. Y hay una fuente de conocimiento y de sabiduría trascendental. En nuestro caso eso sería la Escritura, sería la Biblia, y en el caso de otras religiones sería, ¿cierto?, a veces usar la Biblia, otros escritos, etcétera, que son para ellos fuente de sabiduría trascendental. Otra cosa que hacen, si me muestran la otra diapo, también encontramos ahí que hay prácticas que suponen comportamientos de obediencia, reverencia o culto, y eso se hace y se practican en todas las religiones, que se espera que haya un comportamiento de acuerdo a lo que cierta religión está enseñando. ¿Sí? Una religión enseña una cosa, se esperaría entonces que la gente haga según esa religión dice que hay que hacerlo. ¿Está? Y lo otro es que tiene un carácter colectivo o grupal, ¿cierto?, de esa expresión religiosa. No existe una religión de uno, ¿sí? Siempre es de algunos o de muchos, ¿sí? Pero no existe una religión de uno. ¿Sí? Yo tengo una religión propia, no, esa persona no existe. ¿Está? Siempre es una connotación más global y más colectiva. Y la última que quería mostrar en base a esto era
un poco las definiciones que se dan y que se esperaría que sean las consecuencias o funciones de una religión. ¿Sí? Es decir, cuando hablan que están preocupados de la persona, por ejemplo, una cosa importante es que se espera que toda religión mantenga una cierta conducta moral, vivir bajo una comunidad moral. ¿Sí? Toda religión como que busca eso, Ahora, aquí hay un tema mucho más profundo porque va a depender qué significa moral para el cristianismo y qué significa moral para otro tipo de personas, ¿cierto? Ya estamos viviendo un mundo, obviamente, donde esta palabra ya se ha transformado un poquito, tiene otra connotación distinta a la que incluso tuvo hace ya un par de años atrás. Entonces, pero me refiero a la parte moral, es que es una comunidad que se rige por ciertos parámetros. Entonces, si no se rige por estos parámetros, o es excluido de esa religión, o tiene que volver al riel de esa religión. ¿Tá? La obtención de una identidad de grupo o individual es como decir yo soy cristiano, otro dice yo soy y nombra su religión, ¿cierto? Porque hay una identidad. Te preguntan a vos en el colegio, te preguntan a vos en el trabajo, qué eres o qué crees, y vos inmediatamente, bajo una identidad personal o grupal, uno dice, sí, yo soy cristiano, ¿cierto? Bueno, a eso se refiere con la identidad. Antes probablemente de ser cristiano teníamos otra identidad y bajo esa identidad entonces nos regíamos y era la que nos teníamos ese sentimiento o ese sentido de pertenencia. Hay un marco de orientación, se regula todo esto por ciertos parámetros para que la gente pueda llegar a esos puntos de un asunto moral o de identidad. Se te marca la línea, es decir, si vos sos de esta religión, entonces se te dan los parámetros, los límites, dónde hay que moverse y hasta dónde hay que moverse. Y en base a eso, la persona se mueve o topa en algún punto. Aquí hay un universo construido desde la perspectiva humana, porque ustedes saben, toda religión tiene connotaciones, y vamos a verlo más adelante en los siguientes estudios, que es interesante que toda religión tiene un fundador. ¿Sí? O sea, nace de algún lado una religión, o nace de algún lado. Entonces, estamos hablando que se construye bajo una perspectiva humana. Entonces, el cristianismo, a diferencia de todas las demás religiones, es que su fundador es el mismo Dios. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Y la única y transformadora diferencia que hay. Ahora, eso, ustedes saben, a través del tiempo también fue tomando un giro en que estaba bien, Cristo es el fundador, pero yo quiero fundar mi propia cosita. Y se empezaron a fundar iglesias o religiones en base a preceptos humanos y no a preceptos divinos. ¿Tá? Pero creemos por la parte cristiana bíblica que sí hay un único fundador y que este es Jesús. Y está la confianza y alivio respecto a la perspectiva de la ayuda y de la salvación. Es decir, toda religión intenta ayudar y toda religión intenta tener un fin de salvación. ¿Entienden? O sea, en casi todas prácticamente uno puede salvarse. Depende de la perspectiva, depende de la enseñanza que tenga la religión, es como la persona esa se va a salvar, ¿cierto? O haciendo cosas, o no importa que cómo sea, hay un mecanismo de salvación en cada religión, a eso quiero llegar. Toda religión tiene un mecanismo de salvación. Para ser salvo hay que hacer esto, para ser salvo hay que hacer esto otro, o para ser salvo no hay que hacer nada, ¿entiendes? O sea, hay toda una estructura dada para que la gente pueda sentirse como, está bien, participo de esta iglesia, dicen algunos, ¿cierto? Y encuentro la paz en cuanto a mi futuro, en cuanto a mi salvación. ¿Está? Bien. Me quiero detener ahí un poquito en cuanto a religión. ¿Alguna pregunta que tengamos hasta ahora?
en base a religión o iglesia. ¿La qué? Sí. Bien. Vamos a llegar quiero hacerle yo la pregunta a ustedes. Según Mateo, ¿qué fundó Jesús? ¿Religión o iglesia? Según Mateo, ¿qué fundó Jesús? Ahora, es interesante porque religión, como dijimos al principio, sería como el ámbito específico de creencias y comportamientos humanos, ¿cierto? Sería el ámbito. La iglesia es como, siempre la entendemos casi como esta organización burocrática que hemos dicho, ¿sí? Donde uno viene, participa de un culto, hay departamentos, esto es iglesia estructural, digamos, ¿está? Ahora, cuando estaba analizando esto me preguntaba por Mateo 16, y yo quiero llevarle un poquito a Mateo 16, porque tendríamos que preguntarnos si realmente el cristianismo es o no una religión. Mateo 16. Es la predicción o la profecía de lo que iba a pasar, ¿cierto?, con algo que hasta ese momento no existía o no estaba dado y que de ahí en adelante iba a tomar fuerza. Dice 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Entonces cuando Jesús habla acerca de esto, mi pregunta es, ¿qué funda? ¿Una religión o una iglesia? ¿Y qué entendemos por religión y qué entendemos por iglesia? No sé si me explico lo que quiero decir. Ahora, técnicamente Cristo fundó una iglesia, o fundó la iglesia que iba a ser el cuerpo de los creyentes de ahí, digamos, en adelante, ¿cierto? La iglesia del nuevo pacto, hablemos así. Entonces, ¿qué significaba eso? ¿Qué significa ser iglesia? Porque normalmente en nuestro vocabulario uno dice, sí, hoy día domingo voy a la iglesia, ¿cierto? En nuestra terminología usamos la palabra iglesia como en ciertas variantes, ¿sí? Connotaciones digamos, distintas. Obviamente cuando decimos eso estamos diciendo vamos al templo, ¿verdad? Hoy voy a la iglesia significa voy al templo, voy a esta cosa de 4 paredes, ¿cierto? También podría ser que yo use la expresión voy a la iglesia porque quiero ver a mi hermano Marcelo, por ejemplo. Que sería ya como algo muy raro que yo use esa expresión para decir voy a la iglesia para juntarme. Sí. Lo que provoca el venir al templo, a este lugar físico, es que se provocan ciertas cosas como comunión, ¿verdad? Interacción, un montón de cosas que se dan dentro de esto. Es como decía Pedro, que somos piedras vivas. Ya. Codo a codo, uno con el otro. Bien. Ahora, quiero llegar a este punto de religión porque, como les dije, no hay una respuesta. Los teólogos no han sabido poner de una forma clara qué es religión. Leyendo escritos no saben qué es una religión, ¿sí? Entonces, lo más que se ha llegado a decir es esto de, bueno, es un ámbito de creencias y comportamientos humanos que sería como más reducido y más práctico y más lógico, digamos. ¿Ah? Pero cuando hablamos de religión, pues hablamos de religiones mundiales, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, de la religión islámica. Y cuando empiezo a hablar de la iglesia islámica, ¿podré hablar de iglesia islámica o tengo que hablar solamente de religión?
Y te das cuenta que hay una sarta de connotaciones humanas, de palabras, que quiero después que lleguemos realmente a dónde Dios quiere llegar con la palabra, ¿sí? ¿Me podés adelantar un poquito a esta? Porque a esta parte quería llegar. Ah, sí, antes de que veamos eso, dale. ¿Por qué se crean las religiones? Ah, bien, esa es una buena pregunta, porque ¿te acuerdas que hablamos un poquito anteriormente sobre esta perspectiva humana? Toda religión nace con un hombre, o nace con hombres, o nace con gente. Toda religión. Por eso quiero que hagamos la diferencia nosotros, ¿sí? Creo que hay una necesidad profunda del ser humano con lo divino. Creo que hay una necesidad natural del hombre. Desde el principio, el hombre fue creado como un ente espiritual, ¿cierto? Ustedes saben eso. Y esa imagen no se borró. Lo que pasó con esa imagen fue que se quebró, se rompió. Entonces la imagen del hombre, aún caído, tiene cierta reminiscencia de la imagen de Dios. ¿Sí? Entonces la búsqueda del hombre por lo divino siempre ha sido como algo, no sé si natural, aunque es contradictorio lo que dice Romanos, ¿cierto? Romanos dice, no hay quien busque a Dios, ¿cierto? Ahora, la búsqueda, bueno, se van a explicar mejor después con Romanos, pero la búsqueda de lo divino es como, ¿qué hay más allá? No es una pregunta de salvación, sino es la búsqueda de lo intrascendente, por así decirlo. Entonces el hombre busca a través de distintas formas, y por eso vamos a hablar después de todo esto, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Sí? Samuel. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Cuando señalas el libro de Romanos, es cierto, dice que no hay quien busque a Dios, pero es también cierto lo que vos decís, que hay algo que nos impulsa a buscar lo divino, aunque no sea el verdadero Dios. Exacto. Entonces lo que vemos en el primer capítulo es de que el hombre tiene con injusticia la verdad, pero no es de que no busque, sino que dice Exacto. que después forma Dios según su propia imagen. Exactamente. Y ahí tenemos el nacimiento del animismo y todo. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Porque el hombre en sí necesita necesita a Dios. O sea, hay una cosa natural, ¿me entendés? O sea, ahora el cómo se ha buscado, eso creo que ha sido el obrar más raro del ser humano. ¿Me entendés? Y eso es lo que vamos a explicar un poquito más adelante. Les quiero llevar esto en su Biblia, Santiago 1, 26 y 27. Si no lo logran ver bien, lo pueden buscar allí, porque aparece la palabra. Y aparece en un contexto dado que no es un contexto de algo formal, sino primero, dice, si alguno se cree religioso, y el religioso es porque está bajo una religión, ¿cierto? Bien. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahora fíjense, no está hablando de estructura. Está hablando de algo que tiene que ver con mi ser y mi quehacer. ¿Qué es lo que soy y qué es lo que hago? ¿Está? Si alguien dice soy religioso y se cree religioso, entonces ha de mostrar que su religión tiene sentido, por lo tanto va a actuar en base a esa religión o a esa forma de ver una religión dada. Pero mira el versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Este es un pasaje tremendo, porque es muy abarcativo. O sea, abarca todo nuestro ser en todo ámbito. Por eso comparto un poco lo que dice acá, que es un ámbito específico de creencias y comportamiento humano, donde la religión, dice ahí, sin mancha, ¿cierto? Esa es la idea, pura, ¿cierto? Y sin mancha delante de Dios el Padre, es visitar a los huérfanos y a las viudas
en sus tribulaciones. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de la necesidad de que el cristiano, está hablando Santiago, que el cristiano obre según, ¿cierto?, lo que Dios ha puesto en su corazón en cuanto a esto. Y la segunda parte que menciona el texto es guardarse sin mancha del mundo. Y ahí nos lleva primero nos lleva a una acción externa, es decir, ayudo a usted que está en necesidad, pero por otro lado también la religión, que menciona el versículo 27, me lleva a una vida personal de santidad. Entonces me lleva a dos lados. Entonces la religión bajo el parámetro de Dios, si lo miramos bajo el parámetro de Dios, es esta. Hay una parte externa y hay una parte totalmente interna, personal, de relación con este Dios, que me lleva obviamente a una santidad, ¿sí? A la santidad con Dios. Sí, Marcelo, ¿qué hiciste decir algo? En base a eso, pero esto no era nuevo. Esto venía del Antiguo Testamento. O sea, venía de atrás de la preocupación justamente del pueblo judío. Porque cuando Dios baja todos los parámetros al pueblo judío, Él insiste en un par de cosas y justamente insiste en que debe haber una preocupación fuerte por los huérfanos, una preocupación fuerte por las viudas y una preocupación fuerte por los extranjeros. Ahora, que el pueblo judío tomó todo esto y lo estructura de una manera que después, más tarde, ¿cierto? Jesús, como vos dijiste, a los judíos los trata de hipócritas, eso es muy fuerte. Porque hicieron de esta religión santa una estructura que al final ellos mismos se ataron y empezaron a inventar otras cosas que justamente son las que vamos a intentar después ver. Entonces, religión en sí es esto. Si uno lo quiere mirar así, en forma sencilla. No es tan sencilla, pero nos da el parámetro de lo externo y nos da el parámetro de lo interno. ¿Sí? Por eso Santiago nos da esta pauta muy bien, muy clara, de que para algunos no es que yo solamente te esté ayudando y con eso me siento tranquilo. Apago mi conciencia con eso. No, debe ser parte natural. ¿Cómo debe ser parte natural también llevar una vida de santidad y de guardarnos en este mundo? ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro el pensamiento de esto? Bien. Vamos a adentrarnos más y más en la pregunta que hizo después mi hermano en cuanto a las creaciones de las distintas religiones, ¿sí? Vamos a adentrarnos después en esto. Vayamos un poquito ahora a lo de las sectas. Vamos a entrar en esto un poquito. Cuando hablamos de secta, normalmente siempre hay una reacción un poco negativa. A ya decir secta, ya me suena como algo malo, ¿sí? Pero es interesante porque hay varios estudiosos que opinan esto, ¿no? Que el cristianismo, hay un artículo que no sé si se lo entregué a ustedes, pero está dentro de los anexos que les puedo dar. Se habla si el cristianismo es una secta. Y según la definición de secta, miren la definición. La definición de secta es cortar, dividir y hace alusión a una rama, vertiente o derivación de un tronco común. ¿Sí? Ahora, si yo les preguntara a ustedes que si el cristianismo es una secta, ¿cuál sería su respuesta? ¿Sí? Bien. Suena fuerte porque hemos tenido la connotación siempre negativa de una secta, de lo que significa secta, ¿sí? Siempre pensamos en una cosa no positiva. Pero el cristianismo deriva ¿de dónde? ¿De qué tronco deriva? Viene de ahí, de ese tronco. ¿Sí? La línea islámica, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Es interesante, viene de Ismael, de ahí atrás. Cuando vos haces el análisis histórico del pueblo islámico, van a llegar atrás y van a llegar a Ismael. Entonces tienes otra rama, buena o mala,
según la cosmovisión que uno tenga al respecto, pero que nace bajo una raíz en común. Entonces el judaísmo, como religión, algunos le llaman religión abrámica, fue un tronco que Dios plantó un día y algunos empezaron, ¿sí? Ustedes saben también que algunos piensan del cristianismo también que es una secta que sale del catolicismo, por ejemplo, ¿sí? Y ya no, eso sí, ya no es mirado con muy buenos ojos. Para algunos incluso se les denomina a los cristianos evangélicos los hermanos separados, no sé qué cosa, tiene una connotación ya un poco más fuerte. ¿Ah? No entiendo qué relación tiene las dos definiciones de secta. Uno se trae cortar y dividir. Claro. Bueno, la palabra, lo que significa la palabra secta es eso lo que significa, ¿sí? Luego lo que es una secta en sí es todo grupo que está fuera de los límites del orden religioso establecido, ¿sí? Es un grupo sectario, es el que ha escogido una senda distinta. Entonces cuando hablamos de secta es eso, es un grupo que ha decidido tomar una forma distinta de acción, ¿está? Y eso lo vamos a ver después también, ¿no? Con Nueva Era, qué sé yo, ustedes van a encontrar sectas, montones de sectas que se derivan a veces de un solo tronco en común, ¿tá? Pero ese es más o menos lo que nosotros entendemos como secta, ¿ah? La identificamos por la siguiente forma, ¿sí? Si me das la otra diapo, es muy sencillo identificar las sectas falsas. Bueno, en realidad cuando hablamos de sectas falsas hoy día casi no hay necesidad de decir falsa, porque se entiende que toda secta en el fondo es falsa, ¿sí? No hay ninguna secta verdadera, digamos, hoy, en la actualidad, ¿sí? El primer punto es ese: Jesús no es el centro de atención en una secta. Se hace y se aparenta en algunos momentos que sí es, pero no es el centro de atención. Y sabemos que para el cristianismo nuestro, ¿verdad? Jesús, si no es el centro, no es nada en nuestra fe, absolutamente nada, ¿sí? Bueno, la segunda cosa es que una secta siempre tiene fuentes doctrinarias además de la Biblia, ¿sí? Es decir, hay un apoyo fuerte en otros manuscritos o en otros escritos también, donde hay un apoyo fuerte que, según lo que dijo tal persona, y eso a veces tiene mucho más fuerza que lo que la misma Biblia está diciendo al respecto, ¿está? Es sencillo, pero para que lo podamos ver, ¿sí? Lo otro es que afirman ser las únicas que están en lo cierto, ¿sí? O sea, pobre de ti que entres a una secta y después quieras salir de esa secta, porque ya está más que excomulgado, está frito, digamos, ¿ah? No se puede avanzar más si no está. Ahí está, estamos mal, ya me entendieron, ¿cierto? Bien, hacen uso de falsas interpretaciones de la Escritura, y eso ya creo que es muy común saber esto. Muchas sectas nacen justamente tomando ciertos textos, y según estos textos arman su propia ideología y teología, y en base a eso avanzan. Y dicen, bueno, no, pero tenemos respaldo bíblico. Sí, tenemos respaldo bíblico. ¿Qué significa eso? Un par de versículos, armamos una cosa y ya está, ¿sí? Entonces hacen obviamente uso de falsas y no sanas interpretaciones, enseñan al hombre a conseguir su propia salvación y son proselitistas. Y quiero detenerme ahí en esos dos puntos de una forma muy especial. Quiero tratarlos porque acá el eje central de esta clase está en ese punto, en el cuarto punto de esto. Enseñan al hombre a conseguir su propia salvación. Cuando uno se da cuenta que esto ocurre, entonces ya estamos pisando un lugar, o estamos pisando algo absolutamente peligroso. Porque la gran y única diferencia, la gran y única y majestuosa diferencia entre el cristianismo bíblico y las demás religiones es que todas, no hay ni una sola religión o secta en el mundo que no le diga al hombre que tiene que hacer algo, aunque sea mínimo, por su salvación. El cristianismo es la única religión, hablemos así, que no acepta absolutamente nada del hombre. Nada.
Esa es la única y gran diferencia. Yo quiero que, ojalá nos quede esto, pero súper, súper claro. Porque esta es la gran, lo que divide y cambia el mundo. ¿Sí? Es lo que divide y cambia el mundo en cuanto a la salvación del hombre. No hay posibilidad de salvación en una secta o en una religión mundial si es que el hombre no hace algo. Si es que el hombre no hace algo. ¿Sí? Entonces, yo, este punto cuando lo escribíamos o cuando veíamos material, lo encontraba pero muy, muy bueno porque es justamente el punto más claro de esto. ¿Sí? Casi todas las religiones te piden que observes sus reglas y en base a eso, entonces este Dios o su Dios va a hacer algo. Queda la gran pregunta entonces para nosotros, ¿qué significa entonces creer? ¿Sí? Y cómo entonces llegamos a este punto que hablamos la semana pasada de la acción, ¿verdad? Y la creencia. ¿Cómo es que nos manejamos en base a esto? Porque yo les digo, en Latinoamérica, hoy hay iglesias que todavía siguen practicando y van a seguir practicando esto de que el hombre tiene que hacer algo para lograr. Y se une a lo otro, se une a lo de proselitistas. ¿Entienden el concepto prosélito? ¿No? ¿Sí? Prosélito es cuando yo quiero captar adherentes para mi causa. ¿Sí? Entonces, hermana Nidia, digo, mañana tengo una buena idea, una religión nueva, ¿qué le parece? Usted sería como una buena secretaria. ¿Por qué no viene con nosotros? Miren, le ofrecemos esto y esto. Y obviamente bajo ciertos parámetros de la nueva religión. Y empezamos a hacer proselitos, es decir, a integrar adherentes a esta nueva causa. Esto es lo famoso. Claro. Entonces, este proselitismo viene y también Cristo es muy fuerte con los judíos. Porque dice, ustedes hacen prosélitos, buscan a la gente por todo el mundo y al final lo hacen más, ¿cómo es? Hijos del diablo. Es fuerte lo que dice Jesús. Porque tiene que ver en base a eso. Si bien es cierto, el judío enseñaba normas para acercarse a Dios y fórmulas para acercarse a Dios, obviamente que eso tenía que tener cierta adherencia. Y esa adherencia es el proselitismo, son los adherentes de las causas de las distintas religiones. ¿Tá? Entonces, una religión mal fundada necesita tener este tipo de prosélitos. La religión verdadera, hablemos del cristianismo como cuerpo, es interesante porque la Escritura es la que dice que el Señor iba a añadir a su iglesia. ¿Entienden la diferencia? Es diferente evangelizar a hacer prosélitos. La evangelización es la comunicación verdadera y correcta del Evangelio. Eso es evangelización. Es la presentación de las buenas nuevas a la gente. Ahora, la otra parte es de Dios. Dios el que va a convencer. Dios el que va a trabajar en el corazón de la gente. Dios el que va a hacer que haya una reacción. Por lo tanto, viene lo que dice Hechos, que el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, el concepto de proselitista no es parte del cristianismo. Porque nosotros no queremos buscar adherentes. Nosotros, si buscáramos algo, sería gente necesitada de Dios y que se sume a una adoración verdadera hacia este Dios. ¿Sí? Por eso esos dos puntos son muy importantes que los podamos tener claros como iglesia, ¿sí? Como cuerpo. La vida sectaria es una vida que necesita salvación a través de algo y obviamente a través del proselitismo. Y por último, si me dan solamente 5 minutos más, quiero terminar con lo que es la herejía y así la próxima semana entramos derecho a lo que es sincretismo, ¿sí? Ustedes saben que una herejía está allá, es toda doctrina
que en materia de fe sustenta opiniones contrarias a las de la palabra de Dios. ¿Sí? Esa es una herejía. Entonces una herejía es algo que está una posición doctrinaria totalmente incorrecta, contraria a lo que Dios dice. Entonces, y ahí viene la gran pregunta que algunos han hecho, si un cristiano puede ser hereje, ¿cierto? ¿Si un cristiano puede ser hereje? Es buena pregunta. Porque puede ser que una persona tenga una postura contraria a la Biblia por inmadurez o por desconocimiento de la Escritura, ¿cierto? Pero se esperaría que una persona que ya tenga cierto conocimiento escritural, obviamente debería ir de acuerdo a lo que dice la Escritura y no pasarse a un asunto de herejía, de ser hereje, de ir en contra de. ¿Tá? Entonces hay cosas fundamentales donde se pide cada vez más al pueblo de Dios que sea oidor de la palabra, ¿cierto? Y hacedor de la palabra. Que tenga realmente la palabra de Dios sea un puente fijo, fuerte en su edificación hacia Dios, ¿sí? Bueno, después habla de otras cosas que no son importantes, pero lo tienen en sus apuntes. Y quiero llevarte por qué es bueno. Hay gente que dice, no, a mí no me interesa estudiar esto de la secta, no me interesa esto de las religiones populares o religiones mundiales, yo creo en Cristo nomás, te dicen. Y ya está todo bien así, creo que es bueno. Pero es bueno cuando uno sabe algo de los demás, porque es una forma que nos va a ayudar. Si me pasas la otra, me ayudaría. Nos capacita a cómo combatirlas. Porque de esa manera uno sabe, el apóstol Pablo pudo decir algunas cosas porque justamente tenía un trasfondo, conocía. No es que ahora quizá uno tiene que desvivirse por saber hasta el último, pero es bueno saber porque es la forma en que vos podés saber y refutar bíblicamente que es una herejía y que es algo correcto. Ahora, también nos ayuda y nos auxilia en la evangelización. Esto es muy interesante porque nosotros no sabemos con qué tipo de gente nos vamos a encontrar, pero si conocemos algo de su credo y de sus doctrinas, entonces va a ser la forma en que yo también puedo acercarme con la Escritura y decir qué es lo que Dios quiere para ella o para él. Y mostrar realmente en amor qué es lo que Dios quiere para su vida. ¿Sí? Entonces nos abre una puerta fuerte en la evangelización. Nos aumenta nuestra fe, porque cuando a veces nos tropezamos con ciertas doctrinas falsas, hay gente que es muy fuerte, muy persistente, y algunas personas de repente quedan medio frustradas, algunos cristianos, como que no tuve la respuesta, te dicen así. Y después van a buscar ayuda y buscan para poder saber cómo refutar. ¿Tá? Entonces ayuda a nuestra fe, porque nos anima, nos alienta a crecer y a defender realmente lo que Dios nos ha puesto. Y obviamente nos ayuda a aumentar nuestra responsabilidad en cuanto a ser responsables de combatir la mentira con la verdad de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la armadura de la justicia, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice Efesios 6, 14 y 17. Bueno, y lo último nomás es que hay tres argumentos que yo quisiera nomás comentarles así rapidito, que se dan en toda forma de saber cómo contrarrestar una herejía o algo falso. Uno es con el argumento bíblico. Existe el argumento bíblico, existe el argumento extra bíblico y existe el argumento antibíblico. ¿Sí? El argumento bíblico, creo que ya la misma palabra lo dice, es cuando uno da una interpretación correcta y lógica a lo que dice la Escritura, a lo que dice la palabra de Dios. Es un argumento bíblico. Está el argumento extra bíblico, que es cuando se utilizan ciertos elementos que no están en la Biblia, pero que tampoco la contradicen. ¿Sí? Que tampoco la contradicen. Es decir, hay ciertas cosas que hoy día podemos hablar de ciencia, hoy día podemos hablar de política, podemos hablar de un montón de cosas que quizá la Escritura no está así como detallado, y a veces es un argumento que nos sirve para presentar el Evangelio del Señor de una forma distinta, pero llegando al núcleo que es obviamente Jesucristo. Es un argumento que no daña,
en un sentido. Pero el argumento más peligroso de todos estos tres es el antibíblico. Es decir, es el argumento que va justamente en contra de la Escritura. Y eso lo podemos ver hoy día, por ejemplo, viendo la propaganda de televisión que estamos recibiendo por el canal abierto. Es interesante cómo entran ciertos argumentos en forma visual, ni siquiera en palabras, visuales, en dibujos, que son contrarios a lo que la palabra de Dios dice. Absolutamente al revés de lo que la palabra de Dios dice. Y ni siquiera con argumentos, basta con ver las imágenes. Entonces uno dice, bueno, ante eso uno presenta. Y hay argumentos que son de hablar absolutamente antibíblicos cuando la persona te habla acerca de Dios y uno entiende mucho mejor, primero de Juan, justamente a Juan en los últimos capítulos, cuando nos habla justamente de todo lo que está pasando en ese momento, al año 100 después de Cristo, defendiendo la postura de Cristo Jesús como Hijo de Dios, ¿sí? Como Dios en ese sentido, por las posturas que se estaban dando ya, dando incluso dentro de la iglesia cristiana de ese entonces. Entonces estos argumentos son importantes conocerlos. El argumento bíblico, el que es extra bíblico, y lo que es el argumento totalmente antibíblico. Al igual que la secta, una herejía siempre nace de textos que están sacados fuera de su contexto, ¿cierto? Y que se llama todo algo que no es correcto. Y se contradice muchas veces con los hechos. Y por último hay algunos que simplemente tienen una incoherencia que casi no tiene razón de ser un argumento así. ¿Sí? Bueno, quiero cerrar nomás con eso, con religión, sectas, un poquito de herejías, y que lleguemos cerremos todo esto pensando en lo que había dicho antes Santiago en cuanto al tema de religión. Hay cosas que formalmente necesitamos. Necesitamos una estructura eclesiástica, que es diferente a una iglesia, ¿sí? Debemos diferenciar qué es iglesia y qué es una estructura eclesiástica. Lo que nosotros tenemos acá es una estructura eclesiástica, en base a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Está? Ahora, no tiene razón de ser una estructura eclesiástica sin que haya un cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, ambas son necesarias. Pero, obviamente, lo que Cristo fundó fue el hecho de que gente renacida comenzara una iglesia, comenzara la iglesia, y que esta se expandió hoy día por muchas partes del mundo. Hoy somos muchos, gracias al Señor. Falta mucho todavía por hacer, porque hoy día tanto religiones mundiales como sectas falsas han inundado. Y en el estudio a futuro quiero mostrar también que Argentina tiene la categoría hoy de que es el país donde ha entrado más el budismo que en toda Latinoamérica. Es el país que tiene más budismo que en toda Latinoamérica. Vamos a estudiar un poquito más adelante, ¿sí? Bueno, vamos a orar al Señor, ¿les parece? Padre, gracias por tu amor y ayúdanos a diferenciar bien, Señor, todos estos conceptos. Yo sé que son conceptos, pero necesitamos tenerlo claro, Señor, para poder mirar bien y poder saber bien cómo actuar. Te pido como iglesia también, Señor, que tú nos ayudes. Te necesitamos como cuerpo para mostrarte, Señor, hacia los demás también. Y gracias a Dios, porque la salvación está dada. Gracias porque tú, Señor, nos has llamado, porque tú nos has convocado, Señor, a ser parte de tu iglesia gloriosa. Y, Señor, como parte de ella también queremos ser privilegiados y, Señor, honrarte con nuestras vidas, como decía Santiago. Ayúdanos, Señor, a que haya una preocupación hacia los demás, y también ayúdanos, Señor, a ser gente que se preocupe en mantener un testimonio, Señor, no por causa de una religión, sino por causa tuya, Señor. Gracias por este tiempo y gracias por tu presencia y tu amor derramado en cada momento. Te adoramos porque eres bueno, Señor. En Jesús, amén.